Hola, son muchos los acontecimientos que tienen lugar en una semana en el mundo, pero en este espacio de France 24 analizamos y conversamos sobre los temas más destacados en los últimos 5 días. Bienvenidos, esto es Una Semana en el Mundo. Para conversar sobre este tema o los temas que tenemos para este programa, saludamos a Cecilia Valenzuela. Ella es periodista y directora del diario Perú 21. Ella se encuentra en la ciudad de Lima. Cecilia, bienvenida al programa. ¿Y cómo termina su semana? Hola, ¿cómo estás, Santiago? Bueno, esta semana ha sido una semana realmente, ah, yo diría que caótica para el Perú. Es una semana en la que los peruanos nos damos cuenta que estamos viviendo no solamente una crisis política y económica, sino también moral. Sí. Eh, la Fiscalía de la Nación, que es la máxima autoridad de carácter investigativo desde la justicia en el Perú, presentó una denuncia constitucional al Congreso de la República, pidiéndole al Congreso que suspenda en sus actividades al presidente de la República, que es Sí. Pedro Castillo, por dos causas penales muy contundentes y cargada de pruebas. Claro que sí, Cecilia. Tema que le estamos poniendo la lupa también y tenemos en el radar para ir analizando aquí en los diferentes programas de France 24. También saludo a Sofía Barruti, ella es periodista y columnista de temas internacionales para diferentes medios argentinos, algunos de ellos en televisión, otros en radio. Sofía, bienvenida al programa. ¿Y cómo termina usted su semana? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo te va? Bueno, bien, también poniendo de foco lo que sucede en Rusia, lo que sucede en Estados Unidos. Hay muchos temas en la agenda internacional y la verdad que a esta altura, con la pandemia y con la guerra, uno no puede decir que todas las realidades que suceden en el mundo le son ajenas. También se cumplen los... Sí, Sofía, vamos a mejorar la conexión con Sofía para poder tener una buena conexión para poder entender lo que nos está diciendo y desarrollar el programa sin problema, sin ningún problema técnico. Mientras tanto, continuamos aquí con nuestros invitados. Aquí en el estudio de France 24 está con nosotros Joana Galvis Castro. Ella es periodista, magíster en Relaciones Internacionales, es editora internacional del servicio informativo de Blue Radio en Colombia. Joana, bienvenida, un gusto tenerla aquí en el programa. ¿Y cómo termina usted su semana? No, pues Santiago, un placer también poder participar en este programa donde precisamente vamos a analizar esa semana tan tribulada que hemos vivido los periodistas internacionales con la guerra en Ucrania y otros temas. Muchos temas tenemos para analizar, solamente vamos a analizar 4 de ellos, los más importantes, los que hemos escogido para este programa. Ustedes también nos pueden acompañar con todas sus opiniones, comentarios y preguntas a través de las redes sociales. Recuerde, estamos como @France24_ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal, y nuestra etiqueta es numeral Una Semana en el Mundo F24. Dejen todos sus comentarios y preguntas allí. Pues muy bien, vamos entonces con el primer tema porque esta semana tal vez estuvo marcada por los hechos en Ucrania. La ofensiva, o muchos medios también han titulado como la revancha por parte de Rusia, con bombardeos y ataques que dejaron zonas residenciales e infraestructuras afectadas en diferentes ciudades de Ucrania. Eso llamó la atención de prácticamente todos los medios internacionales. Los bombardeos llegaron incluso hasta la ciudad de Kiev, la capital de ese país, que hasta ahora en cierta forma estaba protegida de los ataques rusos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hizo un llamado a la comunidad internacional para que ayuden a este país para mejorar su sistema de defensa antiaérea. ¿Quién lo podrá ayudar? La respuesta vino por parte de la OTAN, por supuesto, y también directamente de algunos países europeos como Alemania y Francia. Mientras tanto, en el Kremlin, en Moscú, el subsecretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Alexander Venediktov, dijo que la entrada de Ucrania o la posible entrada de Ucrania a la OTAN podría provocar una tercera guerra mundial. Por supuesto, todos los medios de comunicación titularon esa frase sobre ese posible conflicto a gran escala que podría desarrollarse con Rusia. Comienzo entonces aquí en el estudio de France 24 con Joana para preguntarle, ¿vamos a tener una tercera guerra mundial? ¿Usted teme a las amenazas y a lo que dice el Kremlin? Yo creo, Santiago, que durante el desarrollo de esta guerra que comienza en febrero de 2022, el 24 de febrero, nos hemos preguntado muchas veces lo mismo.
Tercera Guerra Mundial, cuando arranca Tercera Guerra Mundial a los 5 meses. Ahorita estamos viendo un remonte de los ataques por parte del ejército ruso sobre los territorios ucranianos. Cada uno tiene una posición, algunos avanzan, otros retroceden, cada uno tiene un discurso y estamos ante un relanzamiento de la guerra. Pero todavía se le está dando chance a las actividades diplomáticas, tanto de Estados Unidos como de los miembros de la OTAN y de la Unión Europea, intentando saber qué hacer. Entonces vemos un discurso de Putin y de nuevo Estados Unidos enviando armas y de nuevo Zelensky pidiendo ayuda, pidiendo ese grito desesperado de no me dejen solo, aquí esta gente se me está metiendo, pero la Tercera Guerra Mundial, yo no creería que podamos hablar de eso todavía. Yo creo que todavía tenemos que darle un chance al desarrollo del conflicto, porque de nuevo estamos viendo los discursos de febrero. Claro. Los discursos de hace unos meses. Vamos a ver qué forma va a tomar esta guerra, y también hay que creerle mucho a lo que dice Biden, porque a veces, con la falta de credibilidad que algunos sectores en Estados Unidos le están quitando a Biden sobre sus posiciones frente a algunos temas internacionales como la guerra, entonces no le creen. Pero él dijo y adelantó muchas veces lo que iba a pasar en Ucrania. Sí. Y nadie le dio tanto crédito hasta que no se disparó la primera bala, no se estalló la primera bomba. Sí. Entonces también hay que creer lo que está diciendo Biden, lo que está diciendo el Pentágono. Ellos tienen información que claramente el mundo no conoce, solamente ellos saben qué es lo que está sucediendo en ese punto del planeta. Pues hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando Biden necesita también ganar puntos porque está próximo a las elecciones de medio término. Exactamente, ahora la palabra a Cecilia en la ciudad de Lima. Cecilia, ¿cómo lo vio usted? ¿Qué análisis se puede hacer de los hechos de esta semana, esta remontada de los ataques por parte de Rusia y este discurso? Simplemente un discurso guerrerista, digámoslo así, bélico por parte del Kremlin para mantener la tensión y el miedo. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, las declaraciones recientes del gobierno ruso claramente terminan por preocuparnos, ¿no es cierto? Esta mañana, pues, por supuesto, el horario en Europa es distinto al nuestro, ya han hablado de alrededor de 222,000 soldados nuevos, reservistas, alistados para continuar el conflicto. Entonces, realmente uno piensa que este conflicto está escalando. Claro, la bomba en el puente, ese puente de Crimea que ha herido tremendamente el orgullo de Putin, yo creo que determina una situación muy, muy grave para el propio gobierno ruso actual. Por otro lado, sabemos que en Rusia también hay gente que es mucho más extremista que el propio Putin y que le está reclamando que sea más agresivo. Y claro, hay también otras personas, como los que hemos visto, salir de su país, muchos jóvenes, muchas de Rusia, están, por supuesto, en una posición en contra. Pero esto está escalando y a mí sí me parece muy preocupante. Sí. Y Sofía, ¿cuál es su opinión para cerrar esta primera ronda de preguntas? ¿Está escalándose el conflicto? ¿Es simplemente parte del discurso? ¿O hay que tener una preocupación por esta amenaza por parte de Moscú? Sí, Santiago, yo creo que en las últimas horas Vladimir Putin habló sobre este tema y dijo que tiene intención de ponerle fin a los ataques masivos, pero lamentablemente permitíme pensar que esto no es más que volver a movilizarse y yo no puedo creer a esta altura del partido en la inocencia de Vladimir Putin, pero también hay que hablar de que aquellos nexos diplomáticos, mismo la figura de Emmanuel Macron intentando de alguna manera mediar en este conflicto, han fracasado por lo menos en esta etapa de la guerra, ¿no? Una guerra que parece que la hemos leído en los libros de historia y lamentablemente estamos volviendo a repetir con lo que sucedió en el puente que une a Rusia con Crimea como foco de este conflicto, pero también hay que decir que en esta guerra no se están librando únicamente vidas de militares, sino también de civiles, y lamentablemente
Eso sucede desde febrero a esta parte, así que no hay que perderlo de foco, no hay que perder de eje que en esta guerra se están perdiendo muchas, pero muchas vidas, y pareciera que con la movilización de todos estos reservistas, la apuesta de Vladimir Putin está subiendo lejos de bajar y lejos de encontrar una solución a esta guerra que tiene coletazos para la vida de la gente y también el coletazo económico para todo un mundo que está a la intemperie, podríamos decir, con inflaciones históricas en todo el mundo. Sí, Johanna, algo para agregar a lo que dicen las colegas. Es muy importante lo que plantean ahorita sobre las pérdidas civiles, sobre el tema económico y también sobre el liderazgo que se ha desdibujado en Europa. Los líderes europeos han tomado como caballito de batalla lo que está pasando en Ucrania, pero no han logrado ser efectivos a través de la ofensiva diplomática. Y sobre ese tema también cada uno ha tomado discursos que hay que analizar con cuidado. Putin al comienzo decía, nosotros no nos vamos a meter, yo no voy a armar una guerra, yo no estoy haciendo nada, y dio el golpe. Ahorita está diciendo, no, yo no quiero escalar esto a ningún otro nivel de agresión. No sabemos qué va a pasar, entonces mientras podemos creerle a unos, también hay que tener mucho cuidado con lo que dice Putin y leer entre líneas. Ese no se puede convertir en un sí a medida que va pasando el conflicto. Y la lectura que se hace de la destrucción del puente de Crimea tiene algo muy grande desde el lado de Ucrania y la forma en la que en la que ellos también lo informan, que es usando ese video de Marilyn Monroe cantándole el cumpleaños a John F. Kennedy de una forma muy irónica, diciéndoles aquí vamos a seguir. Y ellos han dicho, los ucranianos han dicho, nuestros ciudadanos han vuelto porque saben que vamos a ganar la guerra. Mientras en Rusia algunos dicen, no, yo no voy a la guerra. Claro. Pero es un discurso de lado y lado que hay que verlos y escucharlos desde la población civil hasta los políticos con mucho cuidado, porque eso nos va a decir qué tanto va a durar este conflicto y tiene una visión a largo plazo. Sí. Esto no se va a acabar mañana. Es un conflicto que se está ralentizando en algunos momentos y se está prolongando en el tiempo, y lo que usted dice, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en esos discursos de propaganda. Sabemos la estructura de propaganda que tiene Rusia, pero Ucrania también por la guerra ha sabido manejar muy bien el sistema de propaganda a su favor y ha logrado que la comunidad internacional pues se ponga prácticamente del lado de ellos. Ustedes estaban viendo algunas de las imágenes mientras ustedes intervenían, mientras las invitadas intervenían. Veíamos las imágenes de la destrucción de los edificios, la mayoría de los sitios que fueron bombardeados a lo largo de esta semana en ciudades como Zaporilla o como Kiev eran zonas residenciales. Muchos dicen que ya definitivamente el presidente Putin pues ya perdió el miedo por completo, porque inicialmente los ataques eran a infraestructura puntual para la guerra, pero ya vemos que cada vez más se avanza a atacar a los ciudadanos. Cecilia, ¿esto le juega en contra al presidente Putin? ¿Esto empieza a generar otras alertas a nivel de derechos humanos, crímenes de guerra? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional ahí? Ese tema, ¿cómo se puede empezar a tocar? Bueno, la verdad es que a Putin le juega todo en contra, ¿no? Porque quien ha comenzado y queda en evidencia de esta situación es él. Entonces, yo creo que él está muy gastado, que eso también es un elemento interesante para el análisis, muy gastado al interior de su país, porque hay quienes le reclaman desde el lado más extremo y también entre los líderes europeos. Evidentemente, la comunidad internacional tiene que seguir presionando. No se puede la comunidad internacional, no nos podemos quedar los demás viendo cómo se masacran civiles. Los ucranianos han denunciado una serie de masacres de ese tipo y son ciertas. Entonces es fundamental la presión, porque de otra manera este conflicto, que tiene mucho que ver también con el ego del propio líder ruso, no va a terminar. Entonces yo creo que tiene que seguir existiendo una presión. Ha sido muy interesante para mí ver recientemente en Europa, por ejemplo, en dos edificios con pancartas, ¿no?, reclamando, y todos en contra de la invasión de Rusia a Ucrania. Claro. Esa sociedad que protesta no puede dejar de hacerlo.
Sofía, para terminar este tema de los bombardeos en ciudades como Kiev y Zaporilla, ¿cree que a los medios de comunicación nos ha faltado un poco más de tacto, digámoslo así, para manejar este tema donde ya hay tantas víctimas civiles, donde se está atacando estas zonas residenciales? Le estamos dando más importancia al tema político, al discurso de Putin, a lo que responde la OTAN, y nos estamos olvidando un poco de ese lado humano, el drama que están viviendo los ucranianos. Qué buena pregunta, Santiago. Y yo le sumo al drama que están viviendo los ucranianos el drama que también está viviendo la sociedad rusa, ¿no? Con el tema de la movilización, de los reservistas, que también ha ocasionado muchos problemas migratorios de mucha gente que no está de acuerdo con el gobierno de Vladimir Putin y quiere abandonar su propio país. Yo creo que la sensibilidad se ha perdido en el momento en el que se ha masificado tanto la muerte, ¿no? Porque empezamos a hablar de un civil muerto, de 2 civiles muertos, y después terminamos hablando de incontables pérdidas humanas, lamentablemente. Y yo creo que uno de los principales errores que tuvimos los medios de comunicación, más allá de sí, por supuesto, poner, porque esta guerra es, creo que, una de las más politizadas del último tiempo, creo que lo que fallamos como medios en algún momento fue en dejar de poner en agenda el drama de los refugiados, de los fallecidos, por supuesto, en primera medida, claro, y también de lo que sucede con una sociedad rusa que ya ha quedado devastada, que está incomunicada, que no se les permite tampoco comunicarse, que cada vez están más acotados en cuanto a los medios que tienen para hacerlo. Los medios estatales rusos son los únicos que pueden consumir. Entonces, tenemos que hablar también de la gente en Rusia que no está de acuerdo, que se está tratando de ir y lamentablemente claro, no pueden con este último llamado a la movilización de reservistas, Santiago. Claro, este es un conflicto que afecta a dos lados de la frontera. Para ir cerrando, Johanna, este tema de Rusia, veíamos ese llamado que hacía el presidente Zelensky por más ayuda internacional para pedir fondos para mejorar su sistema antiaéreo. Sí, hay mucha ayuda, hay muchos países dispuestos a ayudarlos hasta el final del conflicto, pero tampoco esto es un cheque en blanco, y menos cuando estamos a punto de entrar en una recesión en algunos países o por lo menos a profundizarse los problemas económicos. ¿Qué tanto más podemos, la comunidad internacional, ayudar a Ucrania a nivel económico? ¿Qué tanto más el mundo puede estar del lado de ellos? Aunque, Santiago, no sabemos cuánto va a durar el conflicto, creo que es momento de comenzar a mirar qué va a pasar cuando este se acabe. Y eso, ahí entra el tema económico, ahí entran esas cuentas pendientes de yo te ayudé, lo que le quedo debiendo a los que me ayudaron, y cómo vamos también a atender a esa población civil que tuvo que emigrar, porque es una migración en esta época en la que, pese a que hemos visto muchos movimientos humanos durante muchos años, esta guerra es particular y esta migración es particular, porque estamos aprendiendo de nuevo a manejar este tipo de situaciones. Es una guerra nueva para todos, hasta en lo diplomático están aprendiendo, hasta en las relaciones internacionales se están reaprendiendo y se están cuestionando algunos mecanismos que se supone que deberían ser efectivos en este momento para atender lo que está pasando. Entonces, es una guerra en la que estamos aprendiendo, es una guerra en la que ya tenemos que pensar en qué vamos a hacer después de que esto se acabe. No tenemos que esperar a que se acabe para decir, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Sí. Creo que es un momento en el que también tenemos que irnos hacia la reflexión de cómo se va a ayudar a los ucranianos, también a aquellos rusos que dijeron no, y que de qué forma los vamos a rodear para esa recuperación tanto a nivel social y económico. Bueno, pues les propongo que dejemos este tema y avancemos con otro de los hechos importantes de la semana. También fue importante lo que pasó en Washington, y pasaron allí muchos acontecimientos a lo largo de la semana. Por ejemplo, la comisión que investiga los hechos ocurridos en el Capitolio el 6 de enero del 2021. Esta semana fue dado a conocer varios videos donde se ven los senadores, tanto republicanos como demócratas, al interior del Capitolio, hablando por teléfono, muy preocupados por la situación, reclamándole al entonces presidente Donald Trump por el manejo que le estaba dando a la situación. Justamente el comité que investiga este asalto lo llamó para testificar. Trump anunció que dará una respuesta a este comité y también reiteró su idea de un presunto fraude electoral en las elecciones presidenciales y llamó a los políticos de su país corruptos y mafiosos. Comienzo entonces por Sofía. ¿Cree usted, Sofía, que entonces Trump sí va a asistir a
a esta audiencia? ¿Vamos a ver a Trump sentado en esta audiencia en el Capitolio respondiendo las preguntas de la comisión? Permítame dudarlo, Santiago. La verdad que no lo creo. A todos nos gustaría, porque realmente lo que ha sucedido también en el Capitolio se llevó vidas, también hubo 5 personas que fallecieron y la comisión, o por lo menos la investigación que se está llevando en este momento, pareciera comprobar que efectivamente esto fue orquestado, que estuvo orquestado. Mismo yo me acuerdo mucho de ese momento, de seguirlo minuto a minuto. Las redes sociales en ese sentido nos han hecho sentir como si estuviéramos ahí, ¿no? Y Donald Trump en ningún momento se arrepintió y pareciera ser que incluso los felicitaba de alguna manera, les decía, ya han hecho demasiado, váyanse a descansar, ¿no? Entonces yo creo que esa actitud de Trump hasta el día de hoy, él no la ha cambiado. Lamentablemente estamos en un momento muy importante a nivel mundial y también para Estados Unidos, ya falta nada para las elecciones de medio término y también para el 2024. Exacto. Y pareciera ser que lejos de esta grieta, como le decimos aquí los argentinos, entre republicanos y demócratas, parece que se asiente un poco más, así que respondiendo un poco a su pregunta inicial, no creo que lo veamos a Donald Trump pese a la situación que en este momento se está llevando a cabo. Cecilia, también conversando aquí con varios colegas de France 24 en la redacción sobre este tema, muchos se preguntaban, pero ¿por qué justo ahora llaman al expresidente a dar una declaración cuando esta investigación ya viene desde hace varios meses? ¿Tendrá esto algo que ver con lo que menciona Sofía, que estamos próximos a las elecciones de medio término? ¿Hay algo ahí de conspiración? ¿Cómo lo vio usted? Bueno, la política siempre tiene algo de conspiración, ¿no? Y evidentemente investigación a Trump tiene algo que ver con esa política y con esa política conspirativa que el propio Trump trazó, porque cuando él lleva a la gente a invadir el Capitolio, lo que en realidad está cumpliendo es un plan que ya lo tenía determinado. Él se quería proclamar presidente como fuera y ya había tramado este tipo de acción. De hecho, este es uno de los resultados, una de las convicciones que han tenido los integrantes de la comisión investigadora. No olvidemos que los votos han sido por unanimidad, o sea, los 9 integrantes votaron a favor de citar a Trump. Yo comparto la idea de que Trump no va a ir, pero bueno, también podría ir y organizar un show como está acostumbrado a hacerlo. Yo creo que un personaje como Trump ha desnaturalizado de una manera brutal el manejo de la política en los Estados Unidos. Sí, es un antes y un después la política de Estados Unidos, antes y después del gobierno Trump. Joana, aquí en el estudio de France 24, ¿esto qué repercusiones puede tener para esas elecciones de medio término? Me imagino que usted como periodista internacional, usted está contando los días para el cubrimiento porque son unas elecciones que están generando muchísima tensión. Santiago, ahí se van a definir muchas cosas, en especial para el gobierno actual. Va a ser o un voto castigo o un voto respaldo para Biden. Va a ser un análisis de cómo ha vivido Estados Unidos esa administración de Joe Biden. Y lo que pase con Trump en el comité, yo me uno a esa teoría de que no va. Pero le dejo un 50% a que de pronto sí va a hacer su show, y a sentarse a citar la quinta enmienda. Claro. Y a decir su propia verdad, que es la propia verdad que envió en una carta de 14 páginas al comité diciendo, no, es que reiterando el discurso del robo de las elecciones. Entonces, eso nos puede abrir los 2 escenarios. O no va y se enfrenta a un escenario legal, porque su no asistencia a eso va a representar un escenario legal. Y se va a dar esa pelea, porque él se ha dado muchas peleas de ese estilo y no le da miedo. Pero si va a decir su propia verdad. Sí. Que en esa carta como dejaba ver, ¿por qué no me han llamado antes? Claro. Si han hablado tanto de mí, ¿por qué no me han llamado antes? Entonces, están esos 2 escenarios. Sobre las midterm, Biden se la está jugando toda, porque ahí se van a definir las fuerzas que lo van a seguir acompañando en este gobierno y cómo va a enfrentar esa posible reelección con la que coquetea, deja de coquetear, dice que sí, después no sé. ¿Cómo va a enfrentar ese nuevo proceso? El voto que se va a emitir en esa época va a ser algo definitivo para ese apoyo que se ha venido desdibujando y esa
falta de credibilidad que le han ido quitando algunos sectores en la Unión Americana. Pues creo que entonces hay consenso entre ustedes tres que el expresidente Trump no va a asistir a esta comisión, pero bueno, dejamos este tema abierto para ver qué puede suceder en los próximos días. Yo les propongo que nos movamos hacia el siguiente tema que tenemos destacado de la semana, aprovechando que el panel de hoy está compuesto por mujeres de primerísimo nivel como periodistas y como mujeres. Pues esta semana también se cumple un mes de la detención y de la muerte de la joven iraní Mahsa Amini, quien fue arrestada por la policía de la moral por no llevar correctamente el velo islámico. Su muerte, estando bajo custodia policial, ha desatado una serie de manifestaciones que lo hemos reportado aquí en France 24, manifestaciones sin precedentes en Irán. Manifestaciones a las que también se han unido algunos sectores de la sociedad para protestar, aprovechando que están allí en las calles, también por las condiciones económicas y para reclamar más derechos y libertades. El gobierno iraní, sin dar mucha muestra de querer escuchar al pueblo y tal vez de conciliar, ha respondido con represión. Más de un centenar de personas han fallecido en estas manifestaciones, han cortado el servicio de internet y sobre todo ha habido mucha represión en la región del Kurdistán iraní. Comienzo con Cecilia preguntándole desde su punto de vista como mujer, como periodista, las mujeres iraníes están llevando al país a un punto de quiebre en la historia de este país y de la revolución islámica. ¿Cómo lo ve usted? Realmente ha sido conmovedor ver a estas mujeres actuando. Yo las admiro profundamente. No puedo dejar de tener en cuenta que pasaron demasiados años desde que fueron nuevamente sojuzgadas. Hasta la época del Shah de Irán, ¿verdad? Eran iguales. Las mujeres y los hombres accedían a los estudios, se informaban y, por supuesto, se vestían como les parecía conveniente vestirse. Luego, con la llegada del ayatollah, pues todo se va para atrás y son realmente tratadas como ciudadanos de segunda categoría. Esto ha tomado muchos años, pero ha llegado el momento en el que ellas han protestado. Y es impresionante cómo han logrado salir, crear liderazgos, a pesar de que no estaban permitidas varias generaciones de mujeres de participar en actividades, movilizaciones, activismo. Y sí, los jóvenes están siguiéndolas. El hackeo que hicieron jóvenes protestantes la semana anterior, el sábado anterior, de la televisión está... Sí. Lanzar mensajes que ha llevado al gobierno a bloquear, por supuesto, todas las posibilidades de acceso a la Internet, fue algo importante. Claro. Fue una muestra de solidaridad total. Y yo creo que esto ya no tiene retorno y las mujeres de Irán van a lograr salir adelante y enseñarnos muchísimo a las mujeres del mundo entero. Lo que sí es cierto, le voy a dar la palabra a Johanna, ya le doy la palabra a Sofía en unos minutos. Lo que sí es cierto es que ha habido una gran solidaridad a nivel internacional, no solamente de mujeres iraníes que viven en el exilio, sino de mujeres de otros países que simplemente ven identificada su realidad con las mujeres iraníes o simplemente quieren mostrar apoyo. También el cubrimiento en los medios. Está el mundo occidental dándole demasiado despliegue a este tema, aprovechando esta debilidad del gobierno iraní, o se le está dando de verdad la importancia a la mujer iraní? Aquí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Lo que decía nuestra colega desde Perú, desde el 79, desde esta llegada de la revolución islámica, hay una asignatura pendiente con las mujeres en Irán. Y esa asignatura pendiente ha tenido diferentes capítulos. Lo que pasó con Mahsa Amini es un nombre de muchos que desde hace varios años, recuerdo muertes en el 2007, 2009, en las protestas, muertes de mujeres que se han dado en espacios públicos. Sí. Espacios públicos donde ellas marchan, donde ellas intentan alzar su voz, donde ellas simplemente dicen no portando el velo, o hasta haciendo un TikTok o grabando lo que está pasando en la ciudad. Irán ha tenido una apertura en ciertos temas, una tímida apertura en ciertos temas desde 2017, en temas económicos, un poco en tema político, pero este gobierno, con este ultraconservador, el presidente que está actualmente, marca
como esa dinamita que necesitan las mujeres en Irán para decir no más. Y es que hemos visto cómo desde los colegios rompen las figuras del ayatolá, de los líderes de la revolución, cómo esa voz se ha escuchado un poco más de las muertes anteriores. O sea, Masha es ahorita el ingrediente para poder hablar y decir no más. El apoyo que le genere Occidente, esto no se puede volver paisaje, no se puede volver una tendencia más de Internet donde todas nos cortamos el pelo, sino que se vean cosas que están funcionando y que se pongan en marcha. No tiene que ser más allá de una tendencia, sino cosas que puedan realizarse. En la política iraní, tímidamente también, hay una participación femenina muy pequeña, pero están presentes. De ahí hay que agarrarse, también esa comunidad debería agarrarse. Claro. Las manifestaciones es una forma de manifestar claramente ese descontento, pero hay que ir más allá. Y si Occidente quiere involucrarse, tiene que pararse de una forma más certera. Lo cierto es que tal parece que las mujeres han perdido el miedo allá en Irán y salen a las calles a manifestarse. Sofía, para cerrar este tema, lo que quiera comentar sobre el tema puntual de esta joven iraní, y también le pregunto, es increíble que en el 2022 todavía tengamos que ver a las mujeres en las calles reivindicando derechos, pidiendo libertades, cuando ya deberíamos de estar en un equilibrio, en un balance a nivel social, a todo nivel, y todavía seguimos viendo esto. A mí, Santiago, verdaderamente lo que veo en las calles de Irán, que tampoco se puede estar cubriendo por medios occidentales porque hay una clara censura, pese a todo esto, a mí lo que me emociona es la fuerza y la interés de esas mujeres y de esos hombres que también salieron a manifestarse porque han sido apoyados por varios hombres también. Pero concretamente me quiero detener en las mujeres de la generación Z, ¿no? Nosotros, probablemente ninguno de nosotros pertenezca a esta generación, pero sin embargo esto muestra un poco la generación sin miedo, la generación que sale en contra de todas las personas que estén reprimiéndolo, censurándolo. Yo creo que esto, a pesar de ser una tragedia lo que se está viviendo en Irán, no solamente con esta joven de 22 años, lamentablemente, y aquí coincido con mis colegas, sino también siembra una esperanza y un halo de luz frente a tanta oscuridad, ¿no? Con una generación que no se calla, que sale a manifestarse y que se plantea de cara a un futuro por qué tienen que vivirse estas realidades, ¿no? También es una tarea que tenemos que pensar, y no sé si ustedes coincidirán conmigo, de cara al Mundial que va a darse en Qatar, ¿no? En donde también hay muchas libertades de las mujeres que están viéndose cercenadas, también de la comunidad LGTBI. Van a tener que replantearse ciertas cuestiones y ciertos modelos, por supuesto respetando la religiosidad, pero no que por eso se cercenen las libertades y los derechos, y más que nada, sobre todo, que no se pierda ningún tipo de vida al siglo XXI. Parece absurdo tener que estar hablando de esto. Qatar va a ser un buen ensayo para ver cómo se puede manejar esta situación. Nos quedan ya un par de minutos para finalizar el programa. Quiero preguntarles rápidamente por el 12 de octubre, el Día de la Raza o de Resistencia Indígena, o el Día del Descubrimiento de América, de la diversidad cultural. Rápidamente, ¿qué opinión tienen ustedes de este día que genera tanta controversia, y desde qué punto de vista lo deberíamos ver, Joana? ¿Desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista del legado cultural, o desde qué lado usted lo aborda, usted como periodista y como mujer? Podría abordarse desde una sanación cultural. Ya dejar de lado los odios que hemos arrastrado por años, pero hacer esa transición, una sanación cultural que pueda transicionar para poder seguir adelante, porque en un año de nuevo vamos a recordar lo doloroso, de nuevo vamos a recordar esos momentos oscuros, y es momento de, considero yo, como de resignificar ese día. Y Cecilia, su opinión. Bueno, yo creo que somos mestizos. En América Latina, por lo menos, de ese mestizaje tenemos que rescatar lo mejor. Y como dice mi colega que está contigo en el set, Santiago, es hora de pasar esa página y ir hacia adelante, apreciar lo que hemos heredado de uno y de otro lado, entender que esta mixtura nos enriquece y no nos arrincona, y salir adelante. Así es como yo lo veo. Y Sofía, su conclusión sobre este tema rápidamente.
Sí, yo creo que hay que repensar todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de los pueblos originarios, Santiago. Aquí en la República Argentina y también en Chile estamos muy preocupados por lo que está sucediendo con algunas facciones de los pueblos mapuches que se están en este momento rebelando de alguna manera y están siendo muy, pero muy violentos, pero no por ello hay que englobar a toda la comunidad mapuche o todos los pueblos originarios en lo mismo. Hay mucha tela para cortar en este tema y hay mucha tarea que hacer para que los pueblos originarios sean reconocidos y que también no reneguemos tanto de nuestra historia que nos ha traído hasta aquí, hasta donde estamos hoy. Y sanar como sociedad. Latinoamérica tiene que sanar ese punto y un poco trascender. Me quedan ya segundos para terminar el programa. Rápidamente les pregunto a cada una qué tema tienen en la lupa para la siguiente semana en sus redacciones o en sus investigaciones, en sus artículos, en lo que vayan a desarrollar. Comienzo con Sofía. ¿Qué tema va a tener ahí en la lupa? Bueno, la colega lo decía al principio, ¿no? Lo que tiene que ver con Perú y la falta de institucionalidad o la crisis política, mejor dicho, sí, nos repercute aquí en la República Argentina como hermandad que tenemos en América Latina y por supuesto también lo que sucede entre Lula y Jair Bolsonaro en Brasil, una campaña realmente muy, pero muy reñida y también sí, violenta, ¿no? La violencia política nos preocupa y demasiado, Santiago. Cecilia, rápidamente, que ya no tengo tiempo puntual. Perú y Brasil, exactamente, coincido, la situación en Perú es muy crítica. Y aquí, Joana. Perú y Brasil, indiscutiblemente. Nuestra región. Pues a ustedes muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es todo por el programa de hoy. Les agradezco por haber estado con nosotros. La producción estuvo a cargo de Laura Garzón y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Muchas gracias. Sigan con France 24.